O sea, también pasaron con novelas ahí que son cero yo, cero ese drama maluco, pues y personas malucas, o sea, personas malucas que te dañan la vida literal, pues que no es chévere. Entonces yo dije, no, esto no, pues yo no, esto no se conecta conmigo. Y yo donde no esté como mi alma y mi personalidad y una forma pues como de vivir tranquila, yo no puedo. O sea, yo literalmente para eso no sirvo, precisamente por eso, cuidando un poco la energía y la salud mental. Uno tiene que estar acostumbrado o al menos mentalizado para las puertas cerradas y los no. Es bien importante. Es bien importante, primero porque ese sí sabe muy rico, el que llegue, y segundo, cuando uno está pedaleando cosas grandes, va a haber mucho no. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Hoy muy bien acompañado con María, una amiga de la casa, una emprendedora, una berraca, y Dominó obviamente hoy también nos está acompañando en este capítulo. Como saben, nuestro propósito desde Tenemos que hablar es hablar de la salud mental, el emprendimiento, de historias y herramientas que nos sirvan de alguna manera para trabajar en nuestra salud mental y en pro de nuestro emprendimiento. Entonces, María, bienvenida, Tenemos que hablar. Gracias, Dani, me encanta estar aquí y hablar de estos temas me encanta. María, básica, ¿te han dicho tenemos que hablar o has dicho tenemos que hablar? Yo creo que he dicho tenemos que hablar, no me acuerdo que me hayan dicho que tenemos que hablar. ¿Cómo te ha ido con esas conversaciones difíciles? No, yo creo que un tenemos que hablar es muy definitivo. Yo no sé por qué, si eso es cultural o eso qué, pero cuando uno ya dice eso, ya creo que es muy contundente. Ah, bueno, María, cuéntanos un poquito de ti, quién es María Clara, tu historia que es muy bacana, la conozco, pero cuéntale a los demás. Bueno, primero yo creo que yo soy una mujer muy contenta, eso es como lo más importante. Yo soy una economista, feliz economista porque me gustó mucho la carrera. Siento que la estudié por cosas muy extrañas, creo que no sabía qué estudiar y mi mamá me dijo que eso estudiaba la gente importante. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces me parece bien. Me iba bien con los números en el colegio y me parecía bacano, pues me parecía como una carrera integral, como con muchos elementos bacanos. Entonces estudié en la Universidad Nacional, lo que fue una gran experiencia. Yo creo que estudiar en una universidad pública desde la entrada ya es una experiencia, desde que te estén midiendo y que tengan 5.000 cupos para 70.000 personas que se presentan, eso ya es un reto. También lo tengo que decir, yo a los 18 años no sabía eso. Yo me inscribí en esa universidad porque era exigente, pero yo no dije como, pues yo no estaba haciendo el análisis que estoy haciendo hoy, pero ya después digo como, uy, increíble, qué cosa tan chévere. Me gustó mucho porque entendí lo que en mi casa siempre me habían dicho. Y era que cuando yo me quejaba, mi mamá me decía, ay, María, mira para abajo. Y a mí ya como que me daba pena decir cualquier cosa porque como que miraba los problemas de los demás y ya decía, uy, yo creo que estoy como exagerando. En la Universidad Nacional me di cuenta que eso que me habían dicho toda la vida era verdad. Había muchas personas con muchas necesidades y con unos contextos muy, muy complejos. Empezando porque una universidad como esta es pública, recibe muchas personas de todo el país que se presentan a todas las públicas por mucho tiempo hasta que pasen. Entonces eso pues ya de entrada era gente que no vivía con sus papás, que estaba lejos, o sea, que tenía muchas cosas y eso me hizo valorar aún más la vida.
De ahí salí muy feliz a trabajar en firmas comisionistas de bolsa, porque eso era lo cool, lo bacano de la época. Puro Wall Street y eso era como la super ejecutiva, wow. Pues salía llorando, o sea, Súper teso. horrible. O sea, cero con mi personalidad, cero. Cero, y cero por muchas dinámicas. La misma dinámica de la bolsa no me gustaba, del tema, eso no me parecía un tema chévere. Yo soy muy de cosas humanas o muy del servicio o muy de contribuir a la transformación de las personas. Entonces yo no me sentía conectada con eso. Pues no me sentía conectada con venderle a unos clientes que al principio son amigos de uno unas acciones. Pues lo hice, pero fui muy infeliz. Ahí como que preguntándome mucho quién era yo y qué, pues, a qué había venido a la vida, soñé con el colegio donde estudié toda la vida, el Marymount. Literal, soñé. Y literal, al otro día fui, llamé a la rectora y le dije que si podía ir a hablar con ella. Fui, sentí el espacio y le dije que si me daba trabajo De profe. de profe. Ella pensó que como yo era economista, era en la parte administrativa, quizás, no sé, la directora financiera del colegio, no sé, cualquier cosa. Y yo le dije, no, yo quiero ser profesora. Tampoco me preguntes por qué, no tuve apoyo de ningún tipo. Mi familia se burló de mí a otro nivel. Pues se burló, estuvo súper en desacuerdo por dos cosas. Una es que sentían que yo me iba a desperdiciar, quizá que tenía muchas habilidades que no iba a aprovechar siendo profe de colegio. Y otra es que nunca habían visto que yo tuviera la paciencia o que tuviera la vocación Profe. para ser profe. Yo no sé por qué me fui a pedir eso no es una cosa que yo te pueda contar, no, es que yo llevaba pensando, no, o sea, eso fue un día para otro, yo tuve ese sueño, o sea, yo tuve esa intención, o sea, entre el sueño y no sé, y un despertar de ese momento yo decidí, y fue la mejor decisión de mi vida. Yo creo que por 8 años entendí el ser humano realmente. Por 8 años entendí Estuviste 8 años de... 8 años de profe en high school, un tiempo largo, enseñando economía, enseñando historia. Entonces fue muy teso porque entendí la incidencia de las familias en la vida de un estudiante, de la forma en la que viven en la casa, lo que incide en la vida, no sé, académica y más adelante profesional, y un montón de cosas que pasan en el aula. Y lo más bacano de todo es que necesitas liderar en un espacio a la vez 30 cerebros distintos con un propósito común. Eso ya es otro nivel de entrenamiento y la gente lo minimiza, pero eso es otro nivel de entrenamiento. Además, porque mi pasión hacía que yo fuera una profesora distinta. Yo nunca enseñé normal, pues cero. Yo siempre fui muy conectada en que la gente aprendiera a pensar, no repitiera, sino que aprendiera a pensar. Entonces, probablemente en mis exámenes podían sacar todo y podían conversar. Yo me iba. Pues como, ¿quiere pastelear? Pues como hablar con el otro, hágale, hable pues. Como que ni me importaba. Entonces fue un espacio súper bonito hasta que llegó un momento en que ya, digamos que fue como, listo, hasta aquí llegué. Pues yo creo que ya mi ciclo se cumplió. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en neurociencia aplicada a la educación, que fue también muy valiosa y determinante en mi vida, determinante. Ahí me voy a trabajar en la primera alcaldía de Federico, en la Secretaría de Educación, con todo el tema de bilingüismo de la ciudad, entendiendo muy bien que a nosotros los países nos da pena hablar inglés y un montón de cosas que tenemos como cultura. Y estas montañas que nos atrapan además, entonces otro idioma, otro lenguaje, el otro distinto, nosotros somos muy nosotros y nos amamos aquí todos entre nosotros y nos cuesta ver más allá. Todo eso pues como que lo tenía en cuenta para todos los programas y más adelante me nombró Federico la directora de Sapiencia, que para los que nos ven y oyen es como el ICETEX pues de Medellín, donde se manejan todas las becas de educación superior. En este momento más de educación para el trabajo y desarrollo humano, o sea que quizá pues todo lo que pasa después de secundaria. Ahí también tuve la oportunidad de ponerle todos los poderes de todo lo que había aprendido en la vida. ¿Qué había aprendido en la vida? Que no somos 4 parciales del 25%. ¿Qué había aprendido en la vida? Que somos más que eso, es decir, que lo que pasa en tu casa, lo que pasa con tu profesor, tus relaciones humanas, la forma en que te alimentaste, todo eso influye en tus calificaciones. Es decir, no te pueden medir con 4 parciales del 25%. Todas las oportunidades están para los que sacan 5 y los que sacan 3, ¿qué? Y eso son la mayoría. ¿Qué hacemos con esos?
Entonces, todo eso que yo ya había considerado de la educación, yo dije, yo esto lo tengo que implementar en esta entidad porque aquí tenemos que sacar adelante la masa y cuando uno saca tres y le dan una oportunidad, uno seguramente la va a romper, porque así es la vida. Entonces empecé a cambiar pues un poco como esas cosas dentro de Sapiencia y fue una cosa muy exitosa. Pues alcanzamos a entregar 36.000 oportunidades de educación. Eso es casi un Serpilo Paga que pasó en ese momento con Santos y que eran 50.000 en el país. O sea que eso fue relevante. Eso es chévere. Y por último, pues de ahí paso a ser emprendedora, que es como lo que nos convoca. Aunque también podemos hablar de salud mental en el sector público, que esa también es otra cosa No recontundente. podemos hagámosle suma acá. Yo he ido como recapitulando cosas que has dicho, entonces voy a ir haciendo suma en cada espacio, Etapa. desde la bolsa, que ahí también me imagino los retos en adelante. Entonces, hagámosle que ya ahorita detonamos conversación. Listo, no. Y por último, entonces, cuando fui directora de Sapiencia, en mi afán por llegarle a los jóvenes de la ciudad, yo implementé formas de comunicar distintas y muy disruptivas. Desde usar influenciadores como La Liendra, que en ese momento pues ni siquiera era como es hoy, hasta meter todos los temas de música y todos los temas de entretenimiento como forma de comunicar o de llegar a los jóvenes, lo cual fue súper exitoso. Ahí conocí a los que hoy son mis socios. Mi personalidad mm, es particular y no es tan fácil que yo me haya conectado antes con el entretenimiento porque yo casi nunca salgo después de las 8 de la noche. Entonces es difícil que yo sepa cuáles son las cosas de moda, el restaurante, los bares, eso no, pues no pasa. Entonces cuando los conocí a ellos me contaron todo lo que estaba pasando en la escena del entretenimiento en Medellín y lo que venía pasando hacía 10 12 años y yo me quedé aterrada. Y me quedé aterrada como economista. Me quedé aterrada de que nadie hubiera hecho zoom a ese sector. Me quedé aterrada de que haya pasado tantas cosas y hayan dejado tanta plata acá en videoclips, o sea, muchas cosas y nadie le haya parado bolas y nunca le hayan hecho zoom. Y la cultura sea como el hobby, como súper bacano y Sí, ayudarle al artista que venga a contratarlo a ver si de pronto, pues como hay, pues qué pecado. sí, sí, Pues sí. la cultura está vista como eso, como muy bacano, tan chévere, pero eso es un sector económico y yo no podía creer que había gente talentosa que no podía vivir de eso, que le tocaba tener un plan B o ser algo y artista en los otros ratos porque como que esto es, Necesitaba vivir de sí, otra esto no cosa. se, pues, esto no va, ¿cierto? Yo no podía creer porque aparte es que un artista es wow, de lo que sea, es wow. Entonces no podía entender por qué podía vivir mejor un ingeniero, un arquitecto raso, pues como normal, pues no estoy hablando del que sale en la revista Wow en todo el mundo, sino el normalito, porque eso no puede pasar en la música. Entonces, cuando conocí a mis socios, me di cuenta de eso y me quedé con una espina acá horrible. Yo, güey, pucha, nadie le ha puesto atención a esto. En el 2020, yo salí de la alcaldía el 31 de diciembre del 2019. Por ahí el 5 de enero del 2020, uno de ellos me dijo, seamos socios, hagamos un sello musical. Yo no me demoré 3 segundos en decir que sí. Pues sabía de música, no, de reggaetón, no, de contratos, no, de nada, no. Pero yo dije, este sector hay que desarrollarlo como sea. Entonces ahí nació Mantix, que es el sello musical, y más adelante nace Descomunal, ahí sí por coyunturas políticas y económicas muy tesas de pandemia, de pospandemia, de marchas, donde había que conectar a los jóvenes con los empresarios y una necesidad gigante que ya 15 días después de hacer un sello ya me di cuenta que faltaban abogados, contadores, ingenieros de luces, que las universidades no enseñaban, que nadie sabía cobrar, que era un tema súper tirado. Es decir, era complejo hacer una buena industria si no teníamos todos los roles y toda la cadena de valor fortalecida, porque nadie le estaba creyendo. Si no le creen, nadie iba a hacer nada por eso. Mera historia, mera historia. Entonces vamos a ir Paso cogiendo por paso. pedacitos y porque me gustaría como que entender cómo funciona no solamente la salud mental en todas esas industrias por las que has pasado, de esos sectores, sino también me llama mucho la atención como tu mindset, como tu mentalidad en cada uno. No, es que al principio empezaste por como que la que te dice la sociedad, tu familia, que es economista, bolsa. ¿Cierto? Ahí, como, ¿qué era tu pensamiento en ese nivel? Ahorita las pues que no te hallabas, pero siento que al principio inicié por acá eso, o será que es culpa mía que no me esté hallando, cómo funcionaba o pensaba María
cuando estaba en la bolsa? Ve, yo siento que yo siempre me he conocido bien, pero hay un tema dentro de la elección de la carrera que yo creo que es complejo dentro de mi personalidad por algo particular, y es que yo siempre he gozado del conocimiento en general. Si yo me siento, o sea, vos no sabes en este momento mi obsesión por la plomería y los electricistas, o sea, no sabes, o sea, quiero ir al SENA a hacer un curso. Ok, O sea, me parece, o sea, estoy arreglando mi casa y todo lo quiero entender. Y todo lo quiero, y no quiero, o sea, no quiero como que porque yo no lo puedo hacer, o sea, que nota esto. Entonces, el conocimiento en general me ha llamado mucho la atención. Ahí se me dificultaba escoger una cosa puntual. ok, Entonces, pues digamos que era más por eso, porque yo siento que me he conocido muy bien. El hecho de llegar a la bolsa tenía varios ingredientes. Uno termina la carrera y siente como que, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que en ese momento es lo que le resulte a uno, porque uno tiene que ir cogiendo experiencia e ir mirando. claro. Y ahí se dio una cosa especial, era que tenía un profesor de la Universidad de Macroeconomía que me amaba mal, y tenía una de sus exalumnas trabajando en una firma comisionista de bolsa, y ella, pues él me veía las notas y dijo como que no, ven, yo te voy a meter a esa firma para que tú empieces a trabajar ahí. De hecho, yo empecé a trabajar antes de terminar la universidad, entonces yo empecé a trabajar ahí. Y pues era como lo más cool de ese momento. O sea, digamos que yo no estaba como, me voy para lo más cool, pero pues ahí. ¿Qué pasó? O dónde está el tema? Y ahí sí hago un zoom en salud mental, porque yo normalmente tomo decisiones rápido. O sea, no soy una persona que le dé muchas vueltas al asunto cuando siente aquí que las cosas no están cómodas. Y es esa comodidad que no es chévere, que uno dice, tengo que salir corriendo, sea lo que sea. Y el ambiente tenía dinámicas que yo no compartía. O sea, la dinámica de esas, pues como de esas oficinas, pues o en ese momento estaba como en un boom en lo que los sueldos eran los sueldos de la vida. Yo no sé eso cómo será hoy porque yo ay, pues no tengo ni idea. Yo no sé, pero en ese momento era wow. O sea, son personas que, pelados que llegaban a trabajar ahí, realmente, pues veían unos incrementos importantes y se ganaban una plata importante, y pues entonces son personas que rumbeaban demasiado, o sea, tenían una vida social súper activa. Yo no tengo esa personalidad. También me pasaron cosas personales, pues me conseguí un novio ahí, Ujú. ¿no? Y tenía una ex ahí, o sea, también pasaron novelas ahí que son cero yo, cero ese drama maluco, pues y personas malucas, o sea, personas malucas que te dañan la vida literal, pues que no es chévere. Entonces yo dije, no, esto no, pues yo no, esto no se conecta conmigo. Y yo donde no esté como mi alma y mi personalidad y una forma pues como de vivir tranquila, yo no puedo. O sea, yo literalmente para eso no sirvo, precisamente por eso, cuidando un Ok, poco la energía y la salud mental. Ahí está pues como el tema de la bolsa. súper. Y ahorita también hablabas, por ejemplo, cuando tomaste la decisión de ir a ser profe, que fue pues instantánea, lo mencionabas, pero que yo creo que nos pasa a veces a muchos cuando vamos a emprender, no, no fue bien visto por tu círculo cercano. ¿Cierto? Te decían, pero pues, ¿cómo manejaste eso? Porque te lo pregunto porque uno dice, oye, va a emprender, pero usted, ¿por qué se va a poner en esas? O usted no sirve, ¿cierto? A veces nuestro entorno nos puede contaminar un poquito y tú te la jugaste y seguiste porque creíste en ti, pero me gustaría saber cómo manejaste esa situación en particular con la gente que de pronto no estaba muy de acuerdo en esa decisión que estabas tomando. Ve, yo creo que ahí entran varias cosas. Uno es el conocimiento de uno mismo, de sus habilidades, de sus fortalezas, de sus intereses y de su vulnerabilidad. Ese conocimiento que uno tiene que tener, ese observarse muy bien uno, es básico para poder resistir eso, porque no es chévere que tu mamá te esté diciendo cómo se te ocurre. O sea, yo mientras estaba en el colegio, mi hermano me conseguía citas pues y entrevistas con otras personas para unas oficinas, wow, ¿cierto? Y yo tengo que decir que yo entré a la primera clase a dar una clase pues que me inventé porque pues yo no conté esto, pero yo fui el viernes y el sábado se cayó de la hamaca la profesora de economía y de historia, y el No, lunes empecé a trabajar porque estaba embarazada y le tocó quedarse acostada todo ese tiempo. increíble.
todo el año. Entonces, Increíble. también las señales como de la vida y de cómo vas llegando a las cosas. Entonces, yo creo que yo soy fuerte en ese sentido, en que defiendo muy bien lo que sé, que me hace bien y con lo que yo vibro. Entonces, el conocimiento de uno mismo es chévere para poder construir los sueños propios. Normalmente la gente sueña lo que sueña el de al lado, porque tuvo éxito, porque lo aplaudieron, porque la fama no sé qué, porque mira que salió, porque la gente lo aplaude, y eso nos enreda. Hay que mirar un poco más para adentro. Yo he sido bien introspecta toda mi vida, pues he mirado mucho, me he observado, he hablado mucho conmigo misma, y eso me ha hecho una persona fuerte ante ese tipo de cosas. Si alguien critica y dice, y me ha pasado mucho, es que me ha pasado en todo, mira, cuando decidí ser profe, pues me pasó. Me pasó, muchas personas me hacían comentarios bien malucos, o sea, bien malucos era, estás desperdiciando tu vida, es que estás haciendo acá. Las burlas eran absurdas porque eso es como tener menos estatus y yo me sentía como portada de Forbes. O sea, no podía con el éxito cuando me miraba al espejo. Yo decía, yo sí soy, o sea, qué putas. O sea, esto sí es lo máximo. O sea, yo me sentía súper exitosa y ahí está el otro ingrediente. Y es el tema de la autopercepción. Porque yo no sé tú qué hagas en la vida, pero cómo te percibes a ti. Hay mujeres muy lindas y no se perciben lindas. Entonces la autopercepción es importante para el tema de salud mental, muy importante. Y en una charla oí que un portero le decía, ¿usted a qué se dedica? Pues, ¿cuál es su rol? Mi rol es, yo soy el responsable de la primera sonrisa del día de la gente. Eso es una chimba de autopercepción. Pero vos verás y decís, no, pues yo soy pues yo soy profe o yo soy la profe. Y sabes que eso se sentía, que yo era ganadora, tenía una autopercepción. Qué chimba. Por encima de todo. Entonces, como que esos dos ingredientes ayudan mucho, porque toda la vida yo he tenido los cercanos muy en contra, no es tan fácil, es más fácil trabajar en Bancolombia, Sura, tener bono al final del año y ya, y no estar endeudado de la manera que uno está endeudado y etc. Qué chimba, María. Pasemos entonces que lo propusiste, no está en la, pero me agenda. encanta, no está en la agenda, pero me encanta. Pues te decía, uno empieza con una pregunta y ahí empezamos a tejer la conversación. Dijiste la salud mental en el sector público. Contanos qué percepción te dio esa experiencia, porque lo mencionaste categóricamente. Contanos lo que nos puedas compartir. No, mira, eso es un tema que también, y ¿sabes qué? Aquí pues conversando con vos, yo creo que ya se ha hablado de la salud mental en los colegios, el entretenimiento, pues con lo de Balvin, que sale y habla de eso, actores, vos con el tema del emprendimiento, que es supremamente al lugar, pues vos has oído hablar de la salud mental en el sector público, yo nunca, o sea, lo podemos estar creando aquí un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Un nuevo emprendimiento. Vamos con toda. No, pero sí Pero es verdad. y es súper teso, y cuando estamos hablando de eso, cuando vos llegas a un cargo público, llegas con unas presiones que vos no tenés en el sector privado. Entonces tenés además muchos jefes. Mi entidad, por ejemplo, tenía una adicional, es que yo tenía una junta directiva porque era una entidad descentralizada. Entonces tenés una junta de un nivel bien especial porque yo tenía un exministro, tenía a Manuel Santiago Mejía, tenía a Rafael Aubad, que en ese momento era el de ProAntioquia. O sea, tenía un nivel importante. Sapienza es una entidad que en el momento en el que yo estaba era la entidad con el segundo mayor patrimonio. Vos la tenías que manejar pues muy bien porque además tenía cartera, porque eran créditos condonables, no solamente teníamos becas, sino también créditos condonables, entonces había gente que debía, pues era una cartera gigante, es decir, era una entidad muy robusta que la gente no la dimensiona. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que manejarlas muy bien, y hay que manejarlas muy bien desde muchos puntos, y yo creo que por eso esos cargos son tan cortos. Pero ahí me traslado a una cosa que no me tocó, pero siento importante, y es que uno de los retos grandes que tiene el sector público son las personas de carrera, las que se ganaron un concurso y llevan ahí 20, 25 años, 15, 10, y que realmente son casi inamovibles. Ese tipo de personas son personas que hay que tratar de manejar mejor, porque son personas que llevan en esos cargos quizás muchos años, y yo sí me preguntaría cómo es esa salud mental de esas personas y si están realmente como potenciando todo lo que son y todo lo que deberían ser y hacer desde ese rol que tienen, pues. ¿Durante tu experiencia tuviste como algún episodio de salud mental o piloteaste toda esa presión de la junta, la presión social? ¿Cómo te fue a vos? ¿Sabes qué? Yo casi nunca hablo de esto
Y es más, hacía rato no lo recordaba, pero yo llegué a un momento en el 2019 que me pasó algo eh, que me había pasado hace como, pues, como 10 años antes de eso, entonces lo reconocía muy bien y es puro tema, pura alerta de salud mental. Y fue que en un momento me monté al carro y le iba a decir al conductor dónde me llevaba y no fui capaz de hablar. No jodas, te quedaste muda. No, muda o medio incoherencias o medio balbuceando, eso en medicina se llama una afasia. Eso te da por varias cosas, o porque tienes un derrame cerebral, pues, que es lo que le pasó a mi papá, que se murió de eso, pues se murió porque empezó a hablar incoherencia, tenía un aneurisma. Cuando tenés un accidente cerebrovascular o cuando tenés un estrés, El perro. el berraco. O cuando tenés un estrés, el berraco, que las dos cosas no se conectan. Y eso a mí ya me había pasado. Ya me había pasado cuando tuve una relación muy tormentosa y ya me había pasado. Ya me había quedado hablando incoherencia, entonces ya lo identificaba. Cuando yo vi ese, dijo, necesito, yo le dije, pues, creo que llamé al alcalde, le dije, necesito unas vacaciones ya. Me fui para República Dominicana 10 días sola, pues, a nada, a mirar el mar, pues, porque fue una alerta súper tesa. De las cosas que más afectaba a mi salud mental es el Consejo de Medellín, pues los concejales, pues absolutamente difícil por la irresponsabilidad de todo, por un control político que no es un tema bien hecho, es un tema mediocre. Y vos te sentís haciendo una exposición de 2 o 3 horas de tu entidad, gente que no te está parando bolas, que chatea y lee el periódico mientras vos hablas. Pues cosas que a mí me parecen como no. Sí, total. Y eso no, yo no lo normalizo, nunca lo voy a normalizar y me partía por dentro. Entonces, el simple hecho de llegar a exponer a ese recinto a mí me dañaba todo. Y esas cosas que me detonaron una cosa súper maluca. Y en ese, creo que era julio, tuve que salir a desconectarme porque ya Para me generó una cosa tenaz. María, volvamos entonces ya a tu capítulo de emprendedora. Después de ese de 31 de diciembre, el 5 de enero que empezaste ya con el emprendimiento y meterte en este mundo del entretenimiento, contanos cómo ha sido tu proceso como emprendedora. Bueno, yo creo que los 3 primeros años amé muchísimo la incertidumbre. Yo creo que yo era súper hincha de la incertidumbre los 3 primeros años. Por muchas razones, porque uno tiene que aprender a valorar también los procesos. Y dentro de esos procesos está la incertidumbre. Desde el 2020 que estoy emprendiendo, he conocido muchas cosas de mí misma. No es lo mismo trabajar para vender ideas para otros que trabajar para vender tus propias ideas y en lo que estás convencido. De las cosas que más ha sido complejo es evangelizar sobre un tema que para la gente no es importante. Y me pasaba en el 2020, en el 2021, en el 2022, ya todo empezó a cambiar en el 2023 y en el 2024. Y es que mis temas se empiezan a poner de moda, pero eso no fue así en el 2020. Porque cuando yo paso de ser directora de una entidad tan importante como Sapiencia, de hablar de educación, de ser experta en educación, a pasar a, a apoyar un sector que es la industria de la música, que además lo que está más relevante es el reggaetón, pues los empresarios amigos míos me miran y no lo podían creer. Eran como, ¿qué? Y ellos hoy me confiesan, pues más o menos hacían así por debajo de la mesa, como, mira, ¿hasta qué punto? Hasta que le digo, Sí, pues ¿hasta qué está haciendo? O sea, ¿cómo pasa a ser como exitosa en esto? Pero yo creo que la convicción siempre ha estado y siempre estuvo y siempre estará. Vuelvo y te digo, yo no podía creer que nadie le hubiera parado bolas a ese sector. Yo en el 2020, yo creo que yo hice la sociedad el 5 y el 12 fui donde Manuel Santiago y me senté a tomarme un tinto el 12 de enero y le dije, Manuel, el sector al que hay que apoyar y al que hay que pararle bolas se llama el sector musical. No hay nada más importante en este país. ¿y qué te dijo él en esa primera? Me miró así. No, él se quedó callado, muy prudente, pues como que le quedaría la espinita. ¿Cierto? Una persona que ha sido relevante pues en sus negocios toda la vida, yo le tengo que preguntar qué pensó o algún día se lo preguntamos juntos. Yo creo que le pareció curioso, sin embargo no tanto, porque mira que Acate ha sido una marca que se ha conectado siempre con el mundo de la música y con el mundo de la música disruptiva, pues la urbana, exacto. Entonces como que tampoco creo que haya sido como tan ajeno, como que está loca, pero muchos de otras personas sí pensaron que muy extraño. El tema ha sido como
el tema era muy complejo, desde la perspectiva de un sector que no hacía mucho eco y desde el tema del apalancamiento. Porque quizás vos llegás, porque yo intenté muchas cosas con Bancolombia, intenté muchas cosas pues como para presentar un sello musical, cómo funcionaba el tema de la música, cómo eran los ingresos en la música, qué pasaba. Y estás hablando en chino, estás hablando en chino. O sea, no existe la más mínima posibilidad de que te presten 200 pesos o una tarjeta de crédito. O sea, eso es como, y ya hay un choque muy teso y un miedo muy teso de vos no tener la forma de sacar adelante los proyectos, porque eso indiscutiblemente es un tema que requiere mucho dinero al principio y necesitas inversión, porque vos un show no lo vendés si no tenés una canción pegada. Así de sencillo. Así empezó todo. Nos metemos en el mundo de la educación cuando pasa algo muy valioso, y es que empezamos a ver que eso, digamos que bajó un poquito la incertidumbre, aunque fue otro pedaleo, pero nos metimos al tema descomunal cuando vemos, aquí hay un hueco, aquí falta algo y falta educación. Aquí los roles no están formados. Aquí una persona que haga una buena tarima, la está haciendo, pues buena tarima es con la ingeniería de luces adecuada, lo está haciendo porque estudió medio viendo. Eso pues no es que lo estudió en tal parte, no, eso fue pues como solucionando y así nos fuimos yendo a crear una industria súper empírica, tratando de entender los contratos de Sony, de Warner, de Universal, tratando de hacer contratos que nos beneficien y que no que nos perjudiquen, tratando de entender cómo se monetiza la música, cómo son las regalías, vos ganas por qué pasa si compones o no compones, si solo interpretás. O sea, es un negocio desconocido para la masa. Es más, hoy salimos con la reforma a la salud y lo que sea, y salimos todos a marchar porque todos entendemos. Salen con una reforma para este sector y nadie va a ir a pelear nada. Ni siquiera un congresista porque ninguno entiende. Carvalho está entendiendo, porque por ahí, por la ley de la música, está entendiendo las cosas, pero nadie va a ir a defender nada. Entonces, si un gobernante dice algo que nos perjudique, nadie lo va a decir. Entonces, es un sector totalmente abandonado en ese sentido. Entonces, nosotros ahí dijimos, bueno, aquí toca educar. Y en ese momento los empresarios, con su afán también de conectarse con los jóvenes, con los barrios, pues les propusimos que pusiéramos en la mitad de esa conversación como puente la música. Entonces ahí nace Descomunal, hacemos una plataforma educativa, es como un Platzi de la música, y tenemos un currículo que va desde lo técnico hasta todo lo relacionado con el ser. Wow. ¿Qué tiene que ver con qué? Propósito, frustración, amor propio, equilibrio de la vida, calidad de las relaciones, autoconocimiento, entendiendo que nuestra generación es muy diferente a la de ahora, sus cerebros son muy distintos, su dopamina está aquí, nosotros sabemos esperar, a nosotros nos tocó quizás un domicilio que se demoraba 3 horas o ni existía mucho, pues existe el Rapiturbo que son 10 minutos, o sea, la capacidad de un pelado hoy de esperar es muy poca, la resistencia pues a la frustración, es decir, los retos que tienen mentales son grandes, entonces para mí, y aparte, te voy a contar un detalle que ayer supe de un médico experto en salud integrativa e integral. Una de las cosas como cultura que más nos afecta es la cultura del avivato. Es ese comportamiento de nosotros los antioqueños, que nos afecta para la salud mental, para que sepas. Porque eso implica desconfianza. Cuando vos sos así es porque sos desconfiado. Y cuando ese médico me decía ayer eso, yo decía, pucha, qué tan bacano que en Descomunal tengamos eso, tengamos un tema que le apuntas a esa salud mental, a decirte que todo es un proceso, que no esperes que la primera canción se te pegue, a decirte que si sos un manager tenés que tener estas y estas características. Es decir, un montón de cosas que van conectadas con el hacer. ¿Y en el hacer qué hay? En el hacer hay un montón de cosas, desde la marca personal, el marketing en la música, metodologías para todo, cómo es el management, qué hace un abogado, cuáles son tus derechos, cuáles son las regalías, por qué se gana en la música, por qué es importante hacer un buen plan de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Como toda la integralidad de la industria. Ese es como el emprendimiento, el segundo emprendimiento, que es aparte del sello, y que genera más eco. Primero, porque yo siempre he estado relacionada con la educación, entonces tiene mucho sentido. Sí. Y segundo, porque empieza a ser claro con Antioquia Emergente y todo, como que yo todo lo que decía desde el 2020 tenía razón y tenía sentido. Hablemos un poquito de esa tolerancia a la frustración, porque lo contabas que era una
uno de los programas que tienen ahí en Descomunal, pero también tú al principio decías como que nadie te paraba muchas bolas, que ibas a Bancolombia o ibas a entidades a pedir financiación y demás y te decían que no. ¿Cómo digamos que le dirías a un emprendedor o a un pelado de estos tolere la frustración? ¿Qué le dirías? Uno tiene que estar acostumbrado, acostumbrado o al menos mentalizado para las puertas cerradas y los no. Es bien importante. Es bien importante, primero porque ese sí sabe muy rico, el que llegue. Y segundo, cuando uno está pedaleando cosas grandes, va a haber mucho no. Normalmente, mm, pues si uno estuviera con causas normalitas, pues quizás puede tener aplausos rápidos y generales. Pero las cosas que son muy grandes, como las que yo, digamos que me puse en la cabeza y con mi equipo hemos sacado adelante, es un sello musical en un X contexto y una plataforma educativa pues y como de manejo integral de las cosas, hay que estar muy preparado para ese no. Hay una cosa que pasa, y este es mi ejemplo para que lo entiendan muy bien. A los pelados de hoy les queda muy difícil entender que a nosotros nos tocó esperar llegar del colegio para hablar con el novio o con la novia, ¿cierto? No podíamos hablar desde el colegio. Pero se los pongo así, eso ha pasado toda la vida. Por ejemplo, pues no sé, los nómadas, eh, pues no podían estar en un solo lugar, tenían que ir a, no sé, a cazar, antes de la agricultura tenían que ir a mirar cómo comer, cómo solucionar, sobrevivir, porque la agricultura no estaba, porque no podían estar asentados. Entonces el movimiento del cuerpo era no solamente obvio, sino necesario para todos. Hoy no. Por eso hoy existen los gimnasios. No porque sea nada distinto a que el cuerpo se tiene que mover porque nació para moverse. Pero como no tenemos que ir a conseguir comida, a correr, a cazar, a nada, no nos tenemos que mover, podemos solo pensar, toca tener un espacio para moverse, sí o sí. O si no, nos desaparecemos. O si no, tenemos problemas de salud. Entonces la expectativa de vida va a bajar sustancialmente. Lo mismo le toca a los pelados hoy. Usted tiene todo aquí ya, todos los placeres. Placeres, llámese su Rappi, su domicilio, ver a su novia para que no la tenga que extrañar, no sé, cualquier cosa. Usted está a un clic de resolver lo que sea y generarse la dopamina que quiera. Entonces ahora el punto es, así como nos toca ir al gimnasio, salir a correr, porque no tenemos que hacerlo por obligación, le toca a usted quitar las notificaciones, Y voltear. le toca a usted meterse en su cabeza que la primera canción no se va a pegar y probablemente ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, pero probablemente la quinta o la décima, que puede que tenga carrera y en el quinto año lo logre o en el décimo, que tiene que esperar. Entonces, es un tema ya de autoconciencia. Nadie te lo va a tener que, o sea, si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer por ti, porque ya están las cosas dadas. Pues ya no te puedes aislar del mundo donde tienes todo ya. Ya tienes que, como cuando uno dice, no, esta torta no me la como hoy, me la como dentro de 8 días porque ayer comí. Entonces es un tema ya muy de autoconciencia. María, durante todo el espacio has hablado mucho del autoconocimiento. ¿Qué herramientas utilizas tú? Porque me gustaría como que las personas tuvieran como algunas herramientas o algunos ejemplos de cómo tú, por ejemplo, te autoconoces a ti misma. Porque mira que incluso ese autoconocimiento te ayudó, por ejemplo, en el sector público para detectar una alerta y tomar una acción en pro de tu salud mental antes de que te cogiera más ventaja. Entonces me gustaría como que nos compartieras cómo te autoconoces a ti misma. ¿Qué te sirve a ti? Súper sencillo. Y lo he hecho desde que soy chiquita. El silencio. La cero distracción. Es que estar en la casa a las 8 sin salir, o sea, literal, no tenés más opción. O sea, mirar para el techo es obligatorio. Cuando te digo mirar para el techo, es que vos tenés que tener un momento del día larguito, que hoy lo llaman meditación, pues yo de 7 años o 10 que iba a saber que eso existía, Total. ni reciclábamos, pues no sabíamos ni qué era eso, ¿no? Nada, yo me sentaba mirando una pared y entendiendo, esto me duele, dónde siento las emociones, sin saber que yo estaba haciendo eso. Pero es que vivimos muy distraídos. O sea, vos todo el tiempo tenés que, a los niños hay que distraerlos. ¿Qué vamos a hacer en vacaciones? Nada, siéntese ahí, nada. Pues marica, mire por la ventana, como un miedo a que nos aburramos, es que nos tenemos que aburrir. O sea, mi consejo es abúrranse mucho,
Pues siéntese en el balcón a mirar para el techo sin hacer nada, sin chatear, sin scrollear nada, sin TikTok, sin nada. Mire para el techo blanco un rato, siéntase, siéntase. Es que si vos no tenés tiempo para eso y es sentirse, sentir a ver qué hay aquí, y eso es silencio, y eso es mirar para el techo, y eso es no prender la televisión para nada. Yo desde chiquita saqué la televisión el televisor de mi cuarto. Yo de 9 años le dije a mi mamá, sácamelo porque no soporto las novelas. Todo es un malentendido, eso me angustia, qué pereza. Entonces, claro, yo no tenía más opción que mirar para el techo. Y en ese mirar para el techo, mirar la luna, literal, mirar la luna. Es que la gente tiene que mirar la luna y mirar las estrellas y mirar el cielo y quedarse callado. Pues, y que no le dé miedo a aburrirse, porque eso es lo único que te sirve para mirar y saber qué hay ahí, o si no, ¿cómo? Si todo el día estás con el otro conversando, pues, o tomándote unos tragos, o fuera comiendo, en un círculo social, no hay que estar en silencio, y hay que estar solo, a uno poder saber quién es, y qué le dolió en el día, y por qué pasa lo que pasa, y saber uno con qué vibra, o si no, está uno distraído todo el tiempo con la historia del otro, con lo que el otro, que así es más fácil, todo es como una anestesia, pero yo soy flow, cero anestesia. Y hay muchas anestesias. El trabajo es una anestesia. ¿Usted tiene un mal matrimonio? Ah, no, yo conozco muchos que son llegando, tengo tanto que hacer en la oficina. No quieren llegar a la casa, no quieren enfrentar que tienen un mal matrimonio, se tienen que separar. Embolatan y uno embolata con lo que quiera. No necesariamente son drogas o pues cosas malas, pero trabajan más. Una anestesia. Mejor dicho, conclusión, cero anestesias. Wow, Mariano, muchísimas gracias por todo eso que nos compartes, tu historia muy impresionante, por los mensajes que nos dejan. Ya saben, cero anestesia. No, brutal, brutal. Te agradezco mucho por lo que vienes haciendo, mucho reconocimiento y Gracias, Dani. gratitud por estar aquí con Qué nosotros. bueno, qué rico este espacio. Gracias.